Y el día de hoy recibimos aquí en tus ciudades al arquitecto Alejandro Martínez. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Enrique. Gracias. ¿Quién es director de Futura CDMX? Y me encanta el nombre. Hola, Paula. ¿Verdad? Porque es un nombre como de ciencia ficción. Futura CDMX, y como bien lo comentaba, es un espacio en donde podemos conocer más a fondo nuestra Ciudad de México con tecnología, con varios elementos que nos hacen mucho más sencillo y mucho más amigable el disfrutar de nuestra ciudad. Pero cuéntanos, ¿qué es Futura? Claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación a Capital 21. Mira, Futura CDMX Centro Interactivo es un nuevo inmueble, es un nuevo espacio que brinda el gobierno de la ciudad a toda la ciudadanía, donde tenemos más de 2,000 metros cuadrados construidos y donde, como uno de los elementos también especiales, contamos con la gran maqueta de la Ciudad de México. Sí. Más instalaciones interactivas. La idea es permear de información sobre la ciudad a toda la ciudadanía, al público en general, y además, como otro objetivo primordial, el poder interactuar con la academia, con las universidades y dentro de gobierno, con las áreas técnicas, con las secretarías, para que podamos tomar mejores decisiones en los proyectos, en las ideas y, claro, como bien decías, en una mirada a futuro, que tengamos una ciudad con soluciones, con movilidad, con transporte, con mejores condiciones para toda nuestra ciudadanía. Además, aprovechar este centro de conocimiento que nos brinda muchísimas cosas. Y hace unos momentos lo estábamos platicando. ¿Por qué implementar tanta tecnología tan a la vanguardia, de punta, de primera instancia, que se utiliza actualmente, hablando específicamente del mapping, entre muchas otras más? Así es, Paula. Es importante incluir la tecnología precisamente para poder permear información a la ciudadanía. La tecnología nos brinda la oportunidad de tener información actualizada, de tener información donde podemos realizar diagnósticos, proyecciones, ideas futuras. Y no solo eso, también registrar cómo la ciudad ha venido evolucionando en el tiempo, de tal manera que sobre la maqueta proyectamos un audiovisual donde los niños, los jóvenes, podemos entender cómo desde la época prehispánica, desde la antigua Tenochtitlan, cómo ha venido evolucionando nuestra ciudad, pero además en una escala real, donde efectivamente podemos ver cómo se conformaban estos lagos, cómo se distribuían precisamente y cómo se crearon el tema de ir conformando esta gran capital y que, reitero, es con el uso de la tecnología donde podemos explorar toda esta información sobre nuestra gran ciudad. Y además que se ha vuelto una de las representaciones urbanísticas más grandes del mundo. Eso es lo más impresionante e interesante de esto. Sí, es fabuloso. Nosotros en la etapa de conceptualización del proyecto registramos precisamente nuestros referentes y estamos sumamente orgullosos porque nuestra gran maqueta cobra vida y además se utiliza como una herramienta de planeación urbana. Sí, porque no nada más es casi entretenimiento o un simple espacio como cualquier museo, por así decirlo, sino también eso a ustedes como las personas que están a cargo, ¿no?, de la planeación de la ciudad, los trazos urbanísticos, pues esto les funciona muchísimo, es una herramienta muy importante para todo esto, ¿no? Sí, lo que consideramos fue que en la historia de la humanidad siempre se han utilizado las maquetas en distintas formas conceptualizadas, pero incluso estos modelos físicos de edificaciones, de ciudades, ya los griegos y los romanos ya los utilizaban. Y en nuestras culturas prehispánicas también vemos precisamente cómo modelaban primero estas pequeñas pirámides con una maqueta para pensar en el futuro de lo que serían estas ciudades. Nosotros lo estamos haciendo ahora, pero obviamente sumando la tecnología, todo lo que nos ofrece en la actualidad ese gran potencial, pues estamos convencidos de que se está resultando de una forma incluso mucho más eficiente y mucho más contundente en el estudio de nuestros proyectos. Arquitecto Alejandro, ya para finalizar, ¿cómo podemos tener acceso a Futura CDMX? Claro que sí, estamos abiertos al público de martes a domingo. En las mañanas, los martes y miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, los jueves estamos abiertos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Excelente. Cada hora es el recorrido
tiene un costo de 60 pesos a el público visitante, 35 pesos estudiantes y maestros y 25 pesos a personas con discapacidad y adultos mayores. Los domingos 30 pesos, es una cuota muy favorable, y en las tardes realizamos las sesiones de trabajo que también hemos platicado. Claro está. ¿Y esto dónde se encuentra? Claro que sí, estamos muy cerca de Capital 21, en pleno centro histórico, es Jiménez 13, el mayor referente es la Plaza Vizcaínas, ahí estamos ubicados, entre Eje Central y Avenida Izazaga. Perfecto. Excelente. Ahí está. Arquitecto Alejandro Martínez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos a la Gracias. próxima en su espacio y estaremos al pendiente.